poquito diferente, por así decirlo, porque se trata de algo un tanto personal que obviamente a mí me costó mucho digerir en su momento y digamos que aprendí a las malas, por así decirlo. Pero si algo les sirve, yo quiero compartirlo con ustedes en este día, ¿verdad? Para que en el futuro, si alguno de ustedes está pasando o va a pasar algo similar, pues que busque la ayuda correcta, y la ayuda correcta siempre es Dios. Entonces, vamos a Eclesiastés 4:12, por favor. Ahí están sus notas también, está el versículo también. Dice así, hermanos, 4:12. Dice así: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El título que yo he escogido para hoy es ¿cuánto dura un pronto? ¿Verdad? Ese pronto del que les estoy hablando es como cuando usted va en el carro y sus niños le preguntan, papá, ya casi llegamos. Pronto, pronto, espérese, pronto, pronto, ya casi, ¿verdad? Ese pronto es de tiempo, ¿verdad? Pero entonces, si nos vamos a este versículo, ¿cuánto dura ese pronto que dice ahí? Dice cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Y entonces es ahí donde a veces nosotros no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Pero eh, esto nos sirve mucho en las relaciones, en los matrimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, les voy a contar un poquito de mi vida. Eclesiastés 4:12. Bueno, ahí están en las notas, en las hojitas de notas, ahí están todos los versículos, aquello. Bueno, cuando yo conté mi testimonio, yo les mencionaba que yo vengo de un lugar, digamos, donde te enseñan otras cosas, ¿verdad? Donde a usted le dicen que tener muchas mujeres lo hace más hombre, tomar lo hace más hombre, fumar, drogas, esto, lo otro, cualquier cosa lo hace más hombre. Y cuantas más cosas de estas tenga, usted es todavía más hombre. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, pues sabemos que eso no es así, o al menos no es la manera que Dios quiere que nosotros nos llevemos la vida, nuestra vida, ¿verdad? Entonces, o la otra cosa es que hacen las cosas a su conveniencia, ¿verdad? Agarran la palabra de Dios, ¿verdad? Y usan lo que le conviene, y lo que no, pues lo desechamos, ¿verdad? Y eso tampoco es, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad de estar con Él o no. Si usted no va a estar conmigo, dice Dios, ok, haga su vida como usted mejor le plazca, ese es el libre albedrío, todo bien. Si usted está conmigo, usted debe andar acá, ¿verdad? En los parámetros que yo le doy, ¿verdad? Pero, como sabemos, eso no pasa así, ¿verdad? Al menos en el mundo actual. Y de donde yo vengo, pues obviamente no. Y aparte, eh, yo vengo de una familia en la cual a mi corta edad vi a mi padre, siendo pastor, abandonar a mi mamá y a todos mis hermanos, 6 todavía en etapa de crecimiento, por así decirlo, como menores de edad. Ya los dos mayores ya estaban más grandes. Y simplemente un día agarró, se fue. Es como, por ejemplo, que hoy domingo esté predicando y miércoles, jueves o esta semana se vaya y ya. Y uno no sabe por qué, se queda así como, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué fue eso lo que sucedió? Simplemente se fue con otra señora y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, yo me hice una promesa. Yo dije, cuando yo tenga mi familia, no va a ser así, ¿verdad? Entonces, yo me hice esa promesa, que tenía yo, 10, 12 años, no sé. Estaba iniciando el colegio, la secundaria, ¿verdad? Yo terminé seguí la secundaria, terminé la secundaria, ¿verdad? El colegio, y yo seguía con eso en mente, ¿verdad? Entonces, yo seguía con eso, ¿verdad? Este, y obviamente tomé muy malos caminos, ¿verdad? Mi madre, que era la que me cuidaba en ese momento, que ahora que tengo hijos la entiendo demasiado, no tienen idea. Este,
Jay fue la que me intentó guiar, ¿verdad? Pero Jay también eso era muy difícil para ella. Imagínense, un adolescente de 15, 16 años haciendo lo que le da la gana contra una señora ya bastante mayor. Jay, es difícil. Yo las comprendo a las madres solteras o a los que tienen adolescentes porque cuesta, ¿verdad? Pero bueno. Y fue a raíz de esa promesa, digamos, que yo me hice, que las cosas no salieron tan bien, porque yo seguía con esa mentalidad, pero no seguía con esa mentalidad porque es lo que dice Dios, sino porque era como una especie de salida para mí. Era como una especie de que yo tenía que hacerlo mejor que mi papá, porque yo podía y porque yo no le iba a hacer eso a mis hijos, ¿verdad? Entonces, como les digo, terminé la escuela secundaria, ¿verdad? Me fui a la universidad, conocí a la mamá de mis hijos, ¿verdad? E iniciamos todo mal, ¿verdad? Iniciamos todo absolutamente mal, ¿verdad? ¿Por qué? Para empezar, era una persona que no conocía a Dios. Obviamente yo tampoco, entonces de nada sirve, ¿verdad? Yo en ese momento pues no sabía lo que era ser un cristiano, de verdad. No, había escuchado cosas, pero obviamente Satanás me tenía cegado el entendimiento. Y justamente pues logré todo lo que yo quería. Esposa, hijos, casa, carro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? A costo de que yo no conocía a Dios y estaba haciendo las cosas totalmente mal. Entonces, tuve que aceptar cosas en mi vida que Dios dice, no, eso no se debe hacer, no se debe aceptar, usted no puede hacer eso, usted no puede permitir eso en su matrimonio, no puede aceptar eso en su vida, ¿verdad? Y pasaron el tiempo, ¿verdad? Y tanto era así que yo me sentía como una basura, o sea, yo me sentía como un tapete, ¿verdad? O sea, no el tapete bonito que usted tiene a la par de la cama, sino el tapete que usted deja fuera de la casa, donde uno se limpia los pies, como ese, ¿verdad? Y que a veces llegan los perros y se echan ahí, ese mismo, ¿verdad? Entonces, yo creía en mi mente que por ese sufrimiento que yo había pasado, ¿verdad? Que yo mismo me había generado, entonces yo me merecía el cielo. Vean qué equivocado que yo estaba. Entonces, pensaba incluso en matarme, iba en la moto al trabajo y yo decía, la primer vagoneta que pase yo me le tiro, decía yo. El primer tráiler o lo que sea, yo me le mando porque yo ya no quiero esta vida, ¿verdad? Y no lo hice porque habían dos personitas que están allá, recibiendo clase ahorita, que decían, no, yo hice una promesa y yo no le voy a hacer eso, ¿verdad? Pero igual, o sea, como les digo, no tenía yo a Cristo en mi corazón, entonces no servía de nada, ¿verdad? Y cuando ya mi matrimonio estaba totalmente perdido, ahí sí busqué a Dios. Decía, Dios, por favor, ayúdame. Dios, ¿verdad? Pero entonces vemos que yo hice las cosas totalmente al revés. Primero mis deleites, placeres, etcétera, etcétera, mis sueños, mi esto, lo otro. Pero Dios hasta el final. Y Dios dice que no, que más bien es al revés. Primero Dios y luego Dios es el que se encarga del resto. Entonces, yo lloraba por salvar mi matrimonio, pero no se pudo porque Dios no estuvo en mi matrimonio desde un inicio. Y lo malo con esto, no es que Dios no quiera estar en los matrimonios, porque Dios fue quien instituyó el matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios no estuvo en matrimonio desde un principio. Nunca estuvo. Hasta el puro final, cuando ya estaba todo perdido, fue cuando yo dije, Dios, ahora sí, hey, sálveme, sí, ayúdeme a este matrimonio, ¿va? Pero hey, no es que Dios no pueda hacer nada, es que Dios no hace las cosas de la manera que nosotros creemos o que nosotros pensamos, simplemente que Dios hace las cosas como Él dice que las va a hacer. Y aquí está, ¿verdad? Hace unos meses tuve la dicha de casar a una gran amiga y en los recuerditos estaba este pasaje, Eclesiastés 4:12, ¿verdad? Que justamente pasamos esta semana en la lectura bíblica, ¿verdad? Vean cómo hace las cosas Dios, porque yo hace 2 meses no sabía que por un día íbamos a estar hoy en la lectura de la Biblia. Pero en esta semana estuvimos ahí y yo, vea cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Entonces,
lo revisé en la Biblia, ¿verdad? Para ver si era la versión correcta y todo, ¿verdad? Yo todo chismoso. Y dije, bueno, ya, yo creo que Dios quiere hablarnos a través de esto, ¿verdad? Entonces, de ahí fue donde nació este mensaje que les tengo para hoy, hermanos. Este, no vengo a hablarles del matrimonio porque ustedes saben, no tengo nada que decir del matrimonio. Usted me va a decir, pero ¿qué va a hablarme este sujeto de matrimonio si su matrimonio fue un fracaso? Y usted tiene toda la razón. Pero yo les puedo decir qué no hacer. Y créeme, en eso soy un experto. Entonces, como el punto número 1, hermanos, vamos a dividir el pasaje en tres partes, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente el versículo, ¿verdad? Completo. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Entonces, punto número 1, dos siempre son mejores que uno. Desde el inicio, desde que Dios fundó el mundo, ¿verdad? Él tenía un plan. Y el plan de Dios siempre es poblar el universo, llenar la tierra, ¿verdad? Para gente que la adore, ¿verdad? Obviamente sabemos lo que pasó con Adán, no vamos a entrar en eso. Con Adán y Eva no vamos a entrar en eso porque no. Pero veamos lo que dice Génesis 2:18. Si gusta me acompañan ahí un toquecito. Y Génesis 1:27 de una vez, después de eso. Dice así, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Verdad? Desde el principio, Dios quiso que fuéramos una pareja. O sea, Dios nos instituyó varón y hembra, ¿verdad? Eso es lo que dice 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, Dios desde un principio nos quiso que fuéramos en pareja, que viniéramos en pareja. ¿Por qué? Dios hace las cosas perfectas, hay cosas que nosotros no entendemos, hay muchas cosas que el mundo puede decir ahorita, ¿verdad? Que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre, que él puede ser una gallina, una vaca, una jirafa, lo que sea. Pero lo que dice Dios sigue estando vigente y Dios fue quien nos creó. El que tiene la última palabra es Dios, ¿verdad? Entonces Dios determinó el que nosotros viniéramos en pareja y que esa fuera la forma de reproducirnos, de poblar la tierra, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué dos? Perdón, ¿por qué dos? Vamos a ver. Si a mí me llegan a asaltar, por ejemplo, ¿verdad? Es mejor estar acompañado. Por dar un ejemplo así muy random, ¿verdad? Si a mí me llegan a asaltar, ¿verdad? Yo prefiero estar acompañado, porque por ejemplo, el ladrón puede pensarlo 2 veces. Puede que incluso no gane, está bien, pero por lo menos lo piensa, ¿verdad? Que no se sienta acompañado, ¿verdad? Entonces, 2 personas por lo menos es más difícil de vencerlos, ¿verdad? Igual, si un matrimonio está junto, está bien compaginado, ¿verdad? Es más difícil que Satanás llegue y los doblegue, ¿verdad? A ambos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con los matrimonios actuales? Y obviamente incluye el mío. No están cimentados en Dios, están cimentados en sentimientos, en cosas banales, dinero, placeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos mal, porque empezamos primeramente con lo que nos conviene, con los deseos, ¿verdad? Y luego, si la cosa medio funciona, entonces metemos a Dios en la ecuación y así no es la cosa, así no funciona. Entonces, para que lo veamos de esa manera, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre también es que encontramos una persona, ¿verdad? Esta persona tiene sueños similares, ¿verdad? Pero llega un punto donde esos sueños se contraponen o vienen las dificultades, ¿verdad? Y es más fácil para las personas, no, este ya no me sirve, entonces me voy con fulano o me voy con fulana. Ya esta relación no me sirve, entonces paso a esta, ¿verdad? No, esta ya no me gustó porque, no sé, tiene malos hábitos, entonces me voy con esta. Luego la otra, no, porque es que, vieras, mejor era la otra. Entonces voy de vuelta con la otra, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Y vean, si no tenemos a Cristo, que es el que hace la unidad, podemos pasar 90 años buscando la pareja perfecta que no la vamos a encontrar. Al fin y al cabo, no se trata de
una cuestión física o emocional, se trata de si Cristo está en medio de nosotros o no. Y eso lo determinamos si Cristo está desde el principio. ¿Y cómo está Cristo desde el principio? Si hacemos las cosas como Él lo dice, no como nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, esto no es para hablar de las mujeres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Como 1000, ¿verdad? Como 1000 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, dice. Eso está en Primera de Reyes 11:3. Si usted me acompaña ahí, para que veamos cómo está el asunto. Dice así. Digámoslo así, Salomón se dio el lujo, entre comillas, de tener tantas mujeres, ¿verdad? Y dice así, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice así. Salomón no era solamente el hombre más rico del mundo en ese momento, ¿verdad? Sino dice que Salomón es y será el hombre más sabio de la historia. Eso es lo que dice la Biblia y yo le creo, ¿verdad? Podrán haber muchos ahí que digan que no, que la Biblia es esto, que los otros, ¿verdad? Podrán decir que en la actualidad hay gente que tiene más conocimiento, no sé. Yo lo que sé es lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que Salomón fue y será el hombre más sabio que ha creado Dios. Entonces, yo le creo al menos. ¿Y cómo es que el hombre más sabio, teniendo tantas mujeres, no logró encontrar a esa indicada? O al menos eso es lo que me muestra acá, ¿verdad? Dice así, si Salomón con todo eso pues no pudo hallarlo, ¿quién nos hace creer a nosotros que vamos a encontrarlo de esa misma manera? Buscando de aquí y allá, ¿verdad? De una flor en otra flor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aún así, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y obviamente Salomón, teniendo esa sabiduría, vea lo que le escribió a su hijo en los Proverbios, ¿verdad? Proverbios 11:22 dice así. Usted me acompaña. Proverbios 11:22. Dice así: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Y 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de los huesos. Aquí vemos un contraste. Entonces, como les digo, esto no es hablar mal de las mujeres. Esto es porque, hermanos, nosotros tenemos que tener la sabiduría de escoger a la persona correcta. Y no se trata de la más guapa, si tiene el pelo de color rojo, si tiene grandes caderas, si tiene buen busto, si tiene etcétera, etcétera, ¿verdad? Se trata de si tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que Salomón, con toda su sabiduría, con todas las mujeres que tuvo, le estaba escribiendo a su hijo como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, y la mujer mala es como carcoma en los huesos. Qué triste que un hombre tan sabio tuvo tantas mujeres y aún así la pasó mal, la pasó horrible. ¿Por qué? Porque estas mujeres fueron así, fueron como carcoma para sus huesos, ¿verdad? O sea, qué mal. Y eso es un matrimonio que no tiene a Dios en medio, ¿verdad? Eso es así justamente es un matrimonio donde Dios no está en medio de la relación, ¿verdad? Ahora, podría mencionarles pues muchos más. Por ejemplo, los invito a leer Proverbios 21:9, Proverbios 27:15, pueden anotarlos ahí, que hablan de lo mismo, ¿verdad? Pero como les digo, esto no es hablar mal de las mujeres, ¿verdad? Es simple y sencillamente tener la sabiduría de hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Este mensaje pues es para usted, ¿verdad? Que esté o no esté en una relación, que quiera o no quiera un esposo o esposa, ¿verdad? Que tenga o no tenga hijos, al final Dios quiere lo mismo. Yo conocí a Dios a mis 28 años de vida y ya había tenido un matrimonio, un divorcio, 2 hijos, ¿verdad? Y Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, partamos del punto de que cuando nosotros somos cristianos, somos una nueva criatura. Y sin importar lo que haya pasado anteriormente, pues Dios nos da la oportunidad de ahora hacer las cosas diferentes, ¿verdad? De tomar las decisiones correctas ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas conforme lo que Dios dice desde el principio y no a nuestra manera, ¿verdad? Las relaciones o los matrimonios no son como cuando usted va a comprar un zapato, ¿verdad? Que usted llega, primero se prueba el zapato y si le quedó, si le gustó, si le quedó bien con el vestido, con los jeans, entonces se lo compra. No. Las relaciones, hermanos, son conforme lo que Dios dice. Primero Dios, ¿verdad? El compromiso como tal, es decir, el matrimonio, y luego Dios se encarga del resto, ¿verdad? Solo el amor no basta, digamos, para sobrevivir a los ataques de Satanás, ¿verdad? Porque no hay una unidad entre los matrimonios actuales. Entonces, cada quien busca lo que mejor le convenga y eso usted lo puede ver, eso usted lo puede ver perfectamente. Vea los matrimonios de Hollywood que son muy famosos y que todo el mundo lo sabe, los saben, perdón. Se casan con una, luego con otra, se casan con uno, con otro y ahí van, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, al menos en mi matrimonio, como les decía, ¿verdad? Había un documento ahí en el registro que decía que David estaba casado con fulana de tal, pero realmente nunca hubo un matrimonio real en mi casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la dicha de conocer matrimonios cristianos y me doy cuenta de cómo son realmente un matrimonio cristiano, de cómo debería ser un matrimonio donde Dios está en medio, ¿verdad? Perdón que los tome como ejemplo, doña Hazel, don Carlos, Juanca, Gaudi, ¿verdad? Y así puedo mencionarles mucho, Ney, la doctora, que no están acá, pero son ejemplos infalibles de que cuando Dios está en medio de un matrimonio, las cosas funcionan. Yo sé que los matrimonios tienen dificultades, ¿verdad? Yo sé que muchas veces tenemos ganas de dejar todo botado, ¿verdad? Pero cuando Dios está en medio, es diferente, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso puse primero los placeres, el dinero, los hijos, etcétera, etcétera. Y pensé en Dios, como les dije, solamente cuando mi matrimonio ya no valía nada. Y así no es. Y así no funciona, hermanos. Entonces, vamos al punto número 2, hermanos. Dice así, la Trinidad de Dios. Y vamos a la parte B del versículo 12, que dice así, y cordón de 3 dobleces. Tanto el mío como los matrimonios que han fracasado, hermanos, ocurren porque Dios no está en ellos, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben. Dice, este cordón que nos habla de este pasaje debe ser siempre Cristo, reinando en nuestra vida, en todo cuanto hacemos. Y obviamente el matrimonio debe ser uno de ellos. Cristo tiene que reinar en toda nuestra vida, no solamente cuando vengo aquí a cantar, cuando vengo aquí a dar un mensaje, cuando voy allá no sé, a evangelismo, ¿verdad? Tiene que reinar en todo, en mis estudios, en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en todo. Si Cristo no está reinando en todo, entonces significa que algo está mal, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y si no es así en todo y en todo, entonces hay algo que está mal. O sea, no podemos decir, Dios, bueno, esta área de mi vida, tómela, pero esta, mejor déjela que yo la hago a mi manera. Yo la hago conforme a mí me conviene mejor, o lo que yo creo que es mejor. No, 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 no. Hermanos, debemos entregarle nuestra vida entera a Cristo, ¿verdad? Y aquí vemos la Trinidad de Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 5:7. 5:7. Primera de Juan 5:7, perdón. Primera de Juan 5:7, perdón.
Dice así, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así como Dios es un Dios trino, ¿verdad? Como mencionaba el pastor Will Mata, así tiene que ser nuestra vida en pareja, ¿verdad? Que ese triángulo amoroso sea Dios, ¿verdad? O al menos que ese triángulo amoroso esté Dios, ¿verdad? No como comúnmente los vemos, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? Que ese triángulo amoroso no es Dios, ¿verdad? Es los esposos y alguien más, y alguna otra o algún otro, ¿verdad? Cierto, yo estoy seguro que usted ha escuchado más de una historia, ¿verdad? De esa. Y el problema con esto, hermanos, es que nosotros estamos en graves problemas porque resulta y sucede que cuando nosotros traicionamos, ya hablando un poco del adulterio, cuando traicionamos a nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Estamos primeramente traicionando a Dios. ¿Por qué? En la Biblia se mencionan 4 veces la frase no cometerás adulterio. Está en Éxodo 20, Deuteronomio 20:14, que es cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Está también en Deuteronomio 5:18, que es cuando vuelven a dar la ley. Lo encontramos también en Mateo 5:27 y Santiago 2:11. 4 veces, hermanos, sale en la palabra no cometerás adulterio. Y esto es porque, hermanos, vean, Dios es muy celoso. Y cuando nosotros engañamos a nuestra pareja, ¿a quién estamos engañando primero? A Dios. Dios fue el que instituyó la ley, fue el que creó la ley, ¿verdad? Obviamente se sobreentiende que estamos engañando a nuestra pareja, pero primero estamos engañando a Dios, ¿verdad? Y cualquier pecado, hermanos, cualquiera que sea que estemos cometiendo nosotros, tomando el adulterio, pues, así como cualquier otro, nos condena al infierno. Y eso es lo que yo quiero comentarles en este momento, ¿verdad? En mi caso, cuando yo estuve casado, pues, ni mi ex esposa ni yo, pues, conocíamos a Cristo, ¿verdad? Pero usted, hermano, hoy tiene la dicha de que Dios le esté hablando y de que usted pueda hacer un cambio en lo que la sociedad usualmente hace, en donde empezamos al revés, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Primero es aceptar a Cristo en nuestro corazón, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, sea el adulterio o cualquier otro, y ponemos nuestra fe en Cristo, que Él murió por nosotros, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, nosotros seremos salvos, ¿verdad? Y seremos salvos, hermanos, y ya luego Dios se va a encargar de eso, de nuestro futuro amoroso, por así decirlo, ¿verdad? Dios es el que se encarga después de conectarnos con esa persona especial, ¿verdad? Pero hacer las cosas al revés, como cualquier cosa en el mundo, y poner de último a Dios, solamente nos lleva a nuestro fracaso. Y yo les traigo ahorita mi testimonio, porque tal vez muchos lo conocen, tal vez otros no, pero es súper cierto. O sea, yo hice las cosas totalmente a la inversa de lo que dice Dios, ¿verdad? Y por eso es que no fructificó. Y por eso es que no fructifican los matrimonios que tenemos hoy día, ¿verdad? Esto no quiere decir, vamos a ver, esto no se refiere al tiempo, ¿verdad? Porque puede incluso un matrimonio permanecer toda la vida, pero si no conoce a Dios, no sirve de nada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, esas personas van a ir al infierno, aunque estén casadas, ¿verdad? Como les digo, pueden estar casados toda la vida, pueden incluso morir juntos, como en el Titanic, pero no va a servir. Entonces, vamos a ver, incluso siendo cristianos, nosotros tenemos que hacer las cosas conforme Él dice, ¿verdad? ¿Por qué? Veamos lo que dice 2 Corintios 6, del 14 al 15. Este es un pasaje súper conocido, hermanos, por la mayoría, ¿verdad? 2 Corintios 6, 14 al 15.
Dice así, hermanos, no unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Esto no se trata, hermanos, de religiones, ¿verdad? Vamos a ver, la gente tiende a decir, bueno, es que los católicos no pueden estar con los evangélicos, los mormones no pueden estar con los adventistas, No, hermanos, no. Esto se trata de una persona que ha creído en Cristo, que ya es salva, que aceptó a Cristo en su corazón, le fió todo, con una persona que no le conoce, ¿verdad? Y yo prefiero creerle a lo que dice la Biblia, hermanos, y no a lo que diga mi corazón. ¿Por qué? Porque el solo amor de nosotros no basta para cimentar bien una relación. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia del corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿yo le creo a lo que dice la palabra de Dios o le creo a lo que dice mi corazón? Y yo sé, hermanos, vean, yo sé que hemos visto montones de personas cristianas que se han metido con una persona que no conoce a Cristo y en lugar de que este cristiano traiga los caminos de Dios a esta persona perdida, es totalmente al revés. Y yo les aseguro que incluso aquí en la iglesia podemos ver varios ejemplos, o pudimos ver varios ejemplos, y me incluyo yo hace varios años. Entonces, ¿a quién le creo? O ustedes, ¿a quién le creen? ¿Le creen a lo que dice la palabra de Dios, que es pura, sin mancha, perfecta? ¿O a lo que dicen nuestros corazones, que a veces nuestros mismos corazones nos engañan a nosotros? Entonces, esto no se negocia. Si este versículo de 2 Corintios no fuera cierto, entonces agarre todo lo que dice aquí, es más, todo este libro, y úselo de leña para calentarse. Pero si lo que dice aquí es cierto, hermanos, que así es, no va a funcionar cuando nosotros estamos con alguien que no conoce a Cristo. No va a funcionar, porque qué concordia Cristo con Belial. No se puede, hermanos, no se puede. Lo que va a hacer es arrastrarnos al mundo para, es cierto, tal vez no perdamos la salvación, pero sí vamos a perder esa comunión con Dios. Y yo sé que usted ha visto más de un caso en esta o en otras iglesias, hermano. Entonces, si usted, hermanos, ya aceptó a Cristo en su corazón, busque a alguien que también lo haya aceptado. Y no busque a otra persona del mundo, porque así no funciona, así no le va a servir. Ahí en las notas hay un cuadrito, unos triangulitos, ¿verdad? 2 triangulitos. Obviamente tenemos a Dios. Ese es el triángulo amoroso que debe haber en su matrimonio, ¿verdad? El triángulo amoroso que es Dios, o Cristo, el Espíritu Santo, los tres, ¿verdad? Obviamente. Y abajo, esposo, esposa, marido, mujer, como quiera llamarle, ¿verdad? Póngale el color y sabor que quiera. Así lo explicaba el pastor la vez pasada, digamos. En ese triángulo amoroso, cuanto los esposos más cerca de Cristo estén, si usted le hace una flechita hacia arriba, más cerca estén de Dios, más cerca van a estar el uno del otro. Cuanto más alejados estén de Dios, más alejados van a estar el uno del otro. Porque en esta cuerda, hermanos, ese tercer hilo de esa cuerda es Dios, ¿verdad? No es cualquier otra persona, es Dios nada más. Y si no es así, hermanos, Satanás va a vencer en algún momento, ¿verdad? Ahora, hermanos, el último punto. La parte final del versículo dice, no se rompe pronto. Como les decía al principio, ¿cuánto dura ese pronto? Ese pronto que nos menciona el versículo de Eclesiastés.
Dios no obliga a nadie a acercarse a Él, porque la persona que se acerca a Dios es por voluntad, porque quiere, porque recibió el Espíritu Santo, porque necesita alimentarse, porque quiere conocer más de Dios, porque quiere ser cada día más como Cristo. Pero hermanos, si usted incluso siendo cristiano no quiere acercarse a Dios, no va a ser obligado por Dios. No va a pasar. Ahora, en el matrimonio, ese cordón, mientras esté integrado por Dios, no se va a romper. Y eso es lo que trata es el mensaje, ¿verdad? Ese cordón no se rompe pronto. No se rompe pronto en tanto nosotros le demos la cabida a Dios de que esté ahí. Si no le damos la oportunidad a Dios de que esté en nuestra vida, en cualquier cosa, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de matrimonio. Si no le damos la cabida a que Dios esté ahí, ese cordón se va a romper, ¿verdad? Porque ese pronto es condicional, ¿verdad? Porque es un lapso de tiempo, ese pronto, ¿verdad? Entonces, la duración, como dice el punto número 3, depende de usted. ¿Por qué depende de usted? Porque conforme usted se acerque más a Dios, conforme usted esté más cerca de Dios, conforme usted le invite a Dios a estar en su vida y en su vida marital, ¿verdad? En este caso estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces ese pronto se va haciendo más largo, se va extendiendo más, ¿verdad? Ese pronto ya no va a ser de una semana, un mes, va a ser de años. Bueno, va a ser de meses, años, décadas, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar constantemente uno permitiéndole a Dios que entre en nuestra vida, que empiece a reinar en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque como le mencionaba al principio, a veces nosotros, hermanos, por un problemita que tenemos, ya mandamos todo al carajo. No, la verdad es que usted no me sirve, me voy, me largo, me voy de aquí, ¿verdad? Chao, mejor me busco otra, ¿verdad? Mejor me voy, mejor estoy soltero, mejor solo que mal acompañado, dicen. ¿Has escuchado eso? Entonces, hermanos, vamos a ver. Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿verdad? Entonces, adivine quién va a ser ese tercer cuerda. ¿Quién va a llegar ahí? Si nosotros no le permitimos a Dios acercarnos, adivine quién sí va a llegar. ¿Verdad? Satanás. Él está feliz, hermano, está feliz de arruinar matrimonios cristianos, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos a Dios ahí reinando para que nos cuide, nos protege y aleje a Satanás, Él va a llegar y va a poner ahí el fruto prohibido, ¿verdad? Como en Adán y Eva. ¿Para qué? Para que caigamos. No digo que esto no se pueda superar, porque pues cualquier cosa siempre con Dios se puede, ¿verdad? Dios todo lo hace posible. Pero hermanos, ¿por qué le damos la entrada a Satanás en nuestras vidas, en nuestro matrimonio? ¿Verdad? ¿Por qué no, en lugar de tener a Cristo reinando ahí, le damos la entrada a Satanás para que nos haga leña, ¿verdad? Para que nos doblegue, nos domine, acabe y tengamos un mal testimonio? ¿Qué dice la gente? No, hombre, vea, aquel matrimonio era cristiano y se separaron. ¿Ya? El marido engañó a la señora, la mujer se fue con otro mae. Y para ser así mejor yo me quedo solo o sola. Para hacer como esos matrimonios cristianos, mejor compro la carne por kilo, dicen muchos. ¿Cierto? ¿Verdad, Johan? Sí, sí. Johan. Ok. Entonces, no estoy hablando solamente de una traición, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Satanás es bueno para determinar nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Y poner esa cascarita de banano ahí para resbalarnos, ¿verdad? Hay cosas que humanamente nos duelen más que otras, pero Satanás siempre busca la forma de dañar eso, ¿verdad? De dañar esa relación con Dios, de dañar todo esto que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué depende de mí? Dice así, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, acompáñenme ahí por favor. ¿Qué dice ahí? Alguien que me lo lea, alguien que lo diga ahí, que lo grite o lo que sea. Orad sin cesar. Orad sin cesar.
Hermanos, en esta semana comencé a leer un libro bastante interesante, ¿verdad? Que habla justamente de la oración. Habla de la oración por los perdidos. Pero hermanos, decía ahí que cuando la bomba atómica se lanzó en Hiroshima y Nagasaki, mató a 92,000 personas, aproximadamente, ¿verdad? Pero cuando el rey Ezequías oró, ¿cuántos mató esa noche el ángel? Cuando tenía el enemigo enfrente y el rey Ezequías oró para que Dios le ayudara, dice que mató a 182,000 personas. Entonces este libro nos mencionaba que la oración es 2 veces más poderosa que una bomba atómica, hermanos. Y si eso no le causa ahí algo en su interior, ¿verdad? No sé que lo haga. Entonces, si la oración es tan poderosa, hermanos, doblemente poderosa que una bomba atómica, ¿cuánto más puede ser para salvar un matrimonio? Un matrimonio cristiano, obviamente, ¿verdad? Oren, hermanos, por los matrimonios que tenemos, por los que vienen, por el suyo propio, obviamente. Ore sin cesar, todos los días. Señor, cuida nuestro matrimonio. Padre Santo, ayúdanos a no caer, no desfallecer, mantenernos fieles a ti. Oren. Oren por su futura esposa, por su futura esposa, por su futuro esposo, los que no están casados. ¿Verdad? ¿Por qué no? Dios dice que le pidamos. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos hacer para que ese pronto se alargue cada vez más? Hebreos 4:16, hermanos. Acompáñenme ahí. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no digo que sea fácil, hermanos. Hace poco, como saben, tuvimos, don Carlos y su señora esposa celebraron el 25 aniversario, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil. Crean, yo estuve casado 8 años y sé que no es fácil, ¿verdad? Pero cuando nosotros sintamos esa, no sé, esa pesadez en nuestras vidas, podemos acercarnos al trono de la gracia, que es Cristo Jesús, hermanos. Podemos ir a Él y decirle: Padre, ayúdanos en este matrimonio, que las cosas no están saliendo como deberían, o ayúdanos a mantenernos así como estamos, fieles a ti, Padre, ¿verdad? Pero si no hacemos eso, va a llegar el otro sujeto, créanme. Él está feliz de meterse ahí en medio de nosotros, ¿verdad? En los matrimonios, en la relación entre los cristianos y Dios, ¿verdad? En el ministerio que estemos haciendo, en nuestro trabajo, en nuestro testimonio, en cualquier cosa que los cristianos hagamos, Satanás va a estar contentísimo de estar ahí en medio, de estar ahí hincando, de estarnos haciendo caer, hermanos. En cualquier área de nuestra vida, él va a estar feliz. Pero en un matrimonio, adivinen, mata 2 pájaros de un tiro. Cuando es el ministerio personal de cada persona, pues va uno por uno. Pero cuando es un matrimonio, caen 2 de una vez. Y si caen 2 y ese matrimonio tiene hijos, caen los hijos, ¿verdad? A mí no me gusta mucho hablar de este tema, pero en mi familia éramos 8 hijos y mis padres, ¿verdad? Y yo no le puedo decir que las cosas salieron bien después de eso. O sea, mentiras. O sea, después de ahí, desde que mi papá salió de la casa, por las razones que fuera, todo de aquí hasta hoy en día, yo le aseguro, hermanos, que si hubiese sido al revés, las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de cada uno de mis hermanos hubiera sido muy diferente.
cuánto sufren mis hijos ahorita por el hecho de que yo no estoy con su mamá, ¿verdad? Si están conmigo, extrañan a la mamá, si están allá, me extrañan a mí. No hay esa unidad total, ¿verdad?, entre ellos. Y al final puede ser muy confuso. Y yo sé, hermanos, a pesar de la promesa que yo me hice hace mucho tiempo, yo sé que a ellos les va a afectar. O les está afectando. Yo no sé. Yo ahora lo que trato simplemente es de guiarlos lo más que pueda. De acercarlos más a Dios. Porque es lo que puedo hacer, hermanos. No le digo que no quisiera que las cosas fueran diferentes, pero las cosas son como son. Y ahora que Dios me da la oportunidad, que le conozco, yo puedo ofrecerles algo diferente. Tal vez no lo que quería desde un principio, pero es mejor ofrecerles a Cristo que un matrimonio donde no está Dios. Y Dios hace las cosas perfectas, hermano. Entonces, yo confío en eso, Señor. La respuesta, hermano, siempre es Dios. Es lo más confiable que podemos tener. No sé. Sigan las reglas que dice Dios, que Dios nos manda a la hora de elegir a nuestra futura esposa, ¿verdad? O futuro esposo, en el caso de las chicas. Hay una frase que escuchaba un día que dice que después, hermanos, de tomar la decisión de seguir a Cristo, nuestra decisión más importante es la persona con la que nos vamos a casar. Véalo de esta manera, es la persona en la que usted más confía, es la persona que duerme con usted, que tiene todas las noches del mundo para matarlo y usted ni cuenta se va a dar. Así, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, imagínese lo que es que esa persona lo esté matando emocionalmente todos los días de su vida, ¿verdad? Sí, Meli. Ahora, quiero leerles una parte nada más de Proverbios 31:10, para terminar, hermanos. Que hace poquito también pasamos por Proverbios, ¿verdad? Dice así, les leo rapidito. Dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto y de sus manos, Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y usted puede seguir leyendo, hermanos. Mujer virtuosa. Para concluir, hermanos, yo les tengo una pregunta. A las damas primero. Señoritas, señoras, damas, ¿son ustedes esa mujer que describe Proverbios 31:10? ¿Puede alguien decir, no, es que esta chica es como lo menciona la Biblia? Siendo honestos. O sea, no me contesten a mí, eso es una cuestión de entre ustedes y Dios, ¿verdad? Eso es algo que solamente pueden contestar ustedes y Dios. Y ahora, hombres, ¿son ustedes merecedores de que Dios le confíe una mujer así? ¿O no? Y le repito, eso es una pregunta que solo ustedes pueden contestarse. Y Dios, obviamente, ¿verdad?
Pero en lugar de preocuparnos por pedirle a Dios, Dios, es que yo quiero, las mujeres, yo quiero un hombre fortachón, musculoso, ¿verdad? Alto, 1,90 m, que vaya al gym todos los días así, ¿verdad? Sí, que esté nalgón, nalgón, ¿verdad? Como, y los varones, en lugar de pedir a una mujer rubia, ojos no sé qué, ¿verdad? 90, 60, 90, ¿por qué no nos enfocamos primero en ser esa persona que Dios quiere que nosotros seamos en el matrimonio? Esa esposa que todo el mundo vea y diga, wow, qué buena esposa. O que todos los demás digan, ese es un buen marido, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta que alguien llegue y diga eso? No es porque nos alaben, o sea, es porque el testimonio habla por sí solo. Nuestro testimonio habla por sí mismo, ¿verdad? Y como les digo, hermanos, yo no soy el mejor ejemplo, de hecho soy el peor ejemplo. Pero si hacen las cosas como yo las hice, van a acabar igual o peor que yo. Hagamos las cosas diferentes. Pensemos, hermanos, vean, había un pastor, un retiro que fui yo hace muchos años. Yo no conocía a Cristo, ¿verdad? Entonces, perdón. Decía, hermanos, si usted la pide, perdón por la palabra, pero así lo decía, culona, Dios se la va a dar. Si la pide con buen busto, Dios se la va a dar. Si la pide alta, pelirroja, rubia, morena, morocha, Dios se la va a dar. Pero hermanos, eso no es lo que Dios dice. Dios nunca nos dice que nos va a dar eso. No. El pensamiento de nosotros a veces, al igual que este pastor, está enfocado en otras cosas, está enfocado en algo visual, en algo banal, como dice Salomón en Eclesiastés, que pasa mencionando todo el rato, vanidad de vanidad. Eso es pura vanidad. ¿Se recuerda lo que decía Proverbios, verdad? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada del mal. De nada nos sirve una mujer bellísima o un caballero apuesto, ¿verdad? Como para las damas, si no conoce a Dios, si está apartado de la razón es Cristo, ¿verdad? De nada nos sirve, absolutamente nada, hermanos. Enfóquese primero usted en ser esa persona o ese esposo o esposa que Dios le confiaría a otro cristiano. Y deje que Dios se encargue del resto. No se apresure, no malgaste su vida o años de su vida por adelantarse a las cosas, ¿verdad? Y esto tal vez para los más jóvenes. Sino que enfóquese en Dios, enfóquese en ser cada día mejor, crezca espiritualmente, pídale a Dios. Si usted le quiere pedir algo a Dios acerca de su esposo o esposa, es que sea cristiano, que no solamente sea cristiano, que esté trabajando para Dios y que sea el Espíritu Santo que lo guíe o la guíe a él o ella, hermanos. Si algo le sirvió mi testimonio, aún yo tengo muchas cosas que solucionar, pero les aseguro que Dios trabaja en ello, ¿verdad? Y si de algo les sirve este mensaje, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor.